hola a todos. Mi nombre es Ángel Castaño Guzmán, yo soy periodista del área de tendencias del periódico El Colombiano. Este es un espacio que se llama Café Generación. Seguramente ustedes ya saben que el periódico desde hace casi 90 años o más publica este suplemento cultural. Esta es la edición de diciembre, pues, del diciembre anterior, y circula el segundo domingo de cada mes. Creo que en esta ocasión se va a postergar un poco para incluirlo de la reflexión que vamos a hacer alrededor del High Festival. En esta edición se incluyeron listas sobre productos culturales que circularon en el 2025, cine, literatura, música. Entonces hay un panorama interesante, o tratamos de hacer un panorama interesante para que la gente tuviera alguna información de lo que se había hecho en Colombia y en la región en aspectos culturales. Sin embargo, bueno, la dinámica del café es que el café que se hace en el contexto de esa publicación, se hace una conversación alrededor de algún tema de la revista, de ese suplemento, pero pues, como ustedes también bien saben, la noticia de la muerte de la maestra ocurrió en ese interregno entre una edición y otra, y pues quisimos unirnos a la reflexión nacional respecto a su obra, a su figura, y por eso invitamos al maestro Carlos. Él siempre es muy generoso con su tiempo y con sus respuestas cuando ocurren temas del arte, y nosotros como periodistas ignorantes acudimos a él, y él es muy pedagógico con nosotros para poder hacer las reflexiones y las noticias. Carlos es artista, historiador y curador, ha sido curador. Vamos a conversar un poco, él trajo unas imágenes que ahora veremos a lo largo de la conversación, y al final abrimos un espacio para que ustedes puedan conversar, hacer preguntas, todo muy pues en el marco del café, de ahí el nombre, Café Generación. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Ángel, muchas gracias a ti y gracias a Daniel Rivera, el director de Generación, por la invitación. Y gracias a todos los que asistieron hoy, porque esto está muy temprano en enero para arrancar, y yo sé que apenas nos estamos como desplegando, pero esta noticia también fue muy temprana, ¿cierto? Los primeros meses de enero, la infausta noticia pues de la muerte de la maestra, y eso merece que los periódicos y los medios y el sector cultural y artístico pues también empiecen a hacer, digamos, este tipo de encuentros para conmemorar la memoria de pues la artista que hasta su muerte fue tal vez la más importante artista mujer en el ámbito de la escena internacional desde Colombia. En el artículo que escribí para Generación, que sale más adelante, ¿cierto? En unos 10 días. Yo menciono que ella, pues de alguna manera relevó a Débora Arango, una figura de la cual ella como artista y como intelectual tiene mucho que ver, ¿cierto? Siempre la estuvo también, digamos, como indagando, releyendo, porque la obra de Débora Arango pues es muy potente, escribió sobre ella, y luego, pues ya con su muerte, creo que entrega la corona a una de sus discípulas, que es Doris Salcedo, que también viene hace unos ciertos años teniendo pues una figuración muy importante, no solamente con su obra, sino con intervenciones muy osadas en diferentes espacios, digamos, sagrados del arte, como la Tate Modern Gallery, donde Beatriz González también tuvo la posibilidad de exhibir sus obras. Carlos, cuando uno, como lego, pues como persona que tiene alguna cercanía pero no es experto, se pregunta por la relevancia de un pintor frente a otro, ustedes los críticos, los curadores, ¿cómo establecen esa importancia? Es decir, es muy interesante que vos haces esa genealogía de Débora Arango, Beatriz y Doris Salcedo, ¿cómo establecen ese valor cultural o qué sé yo de los artistas, de las obras? Tú mismo lo mencionas de que hay un valor cultural, ¿cierto?
la mayoría de la gente, pues socialmente, el público, pues está viendo también muchas informaciones de prensa y a veces hay unas que son pues demasiado sensacionalistas en el sentido de que, ¿qué tal artista vendió una obra en la subasta de Christie's o en Sotheby's y que Botero vendió por tantos millones una obra? Realmente el mercado solamente es un factor, ¿cierto? Una arista de tantas para valorar a un artista, pero realmente es la valoración cultural o la producción simbólica que produce ese artista la que lo rankea en un estadio de la historia del arte, y también pues que haya tenido pues una figuración o una fama comercial pues también ayuda, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo se ubica ese artista mediante su producción de obra en un tiempo determinado frente a otros artistas que generan, digamos, una dinámica basados en escuelas o en movimientos o en tendencias, y así es que le damos la valoración a un artista. Ella es, pues, como lo decíamos al comienzo, pues, digamos, la artista mujer más importante de la que podemos hablar incluso hoy. Porque muriendo no se acaba la obra permanece, eso es lo más importante. Cuando uno lee, por ejemplo, tu artículo, se da cuenta, pues en la próxima edición ustedes lo podrán leer, se da cuenta de algo, y es que ella pertenece a una época donde me da la impresión a mí como lector, el arte no estaba profesionalizado en el sentido de que, por ejemplo, comenzó a estudiar arquitectura, vos haces esa reflexión, luego entra a los Andes a estudiar artes, y creo que vos mencionás ahí que entres porque hay publicidad. Realmente ella pensaba ser publicista en Bucaramanga, es decir, no había como un ambiente profesionalizante para el artista, y en buena medida es esta generación la que va construyendo la idea de un artista profesional. Sí, lo que pasa es que las escuelas de arte en Colombia pues eran muy escasas, pero realmente estaba la Academia de Bellas Artes en Bogotá y estaba el Instituto de Bellas Artes en Medellín, pero las otras ciudades adolecían, digamos, de centros de formación. Aquí estamos viendo una imagen de ella con su hijo, ¿cierto?, que se llama Daniel Ripoll González. Debería ser la última imagen que deberíamos ver, porque hay una crítica al final, pero no, dejémosla y más bien hablamos del hijo más adelante. Pero ahí la vemos a ella feliz, ¿no? Es una foto de 1971. Y aquí para hablar un poco de las academias y de la formación que ella tuvo, pero en los años 50 pues ya estaba, digamos, la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional, y pues los artistas de provincia, como ella se autodenominado y como la han también denominado algunos historiadores del arte, como el caso de Carolina Ponce de León. Ella, proveniente de Bucaramanga, nació en 1932, y en los años 50 pues las opciones, o principios de los 60, la opción era pues ir a Bogotá, como muchos artistas, digamos, de las diferentes regiones. Y ella, como tú mencionabas, pues no tenía el arte como entre su horizonte. Él empezó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, y a los 2 años dejó la carrera porque, como ella lo menciona, decía, aquí tengo esa pequeña frase que dice: supe que mi carrera no era la arquitectura, las matemáticas y el dibujo estaban bien, pero no me gustaba la obra negra. Tal vez por eso fue que optó por la obra blanca, ¿cierto?, por el dibujo y la pintura para construir una mirada del mundo. Y luego, estando en Bogotá, ella acude a algunos cursos de Marta Traba, que daba en la Universidad de América, y se fue metiendo mucho en el arte, pero no seguía siendo, digamos, como su horizonte. Ella regresó a Bucaramanga y ella misma lo relata, dice así: yo tenía intenciones de dedicarme al mundo de la publicidad en Bucaramanga. Cuando entré a la universidad lo hice porque había una materia de publicidad. Pues ingresó a artes porque había una materia de publicidad, eso fue en la Universidad de los Andes. En 1959 la facultad era muy deficiente. Yo no la encontraba muy diferente a una academia de provincia, pero tenía 2 clases excepcionales: historia del arte y humanidades. También tuve clases con Roda, Juan Antonio Roda, quien nos dio toda clase de visiones del arte y sus posibilidades.
él nos estimuló mucho. Marta Traba nos enviaba a ver exposiciones y así escribíamos nuestras primeras críticas. Haciendo un paréntesis, Carlos, cada vez que uno habla de cultura colombiana llega al concepto, parece como un embudo, y es el centralismo. Todavía, pues ahí lo mencionabas, alguien que quería ser artista en la época de la maestra tenía que ir a Bogotá. Todavía pasa eso, es decir, todavía el arte colombiano sigue pasando por el embudo de Bogotá. Pues nosotros seguimos siendo un país muy centralista para muchas cosas, no obstante, pues el desarrollo en Colombia de las ciudades, de las otras ciudades, las otras regiones ha sido pues muy importante y ya estamos digamos en otros estadios diferentes. Por ejemplo, Medellín tiene 5 facultades de arte, Bogotá tiene 8, Cali tiene 2 y así pues Barranquilla tiene, ya Bucaramanga tiene, por ejemplo, el lugar donde nació Beatriz González, pero muy recientemente Bucaramanga, pues desde hace unos 25 años, la Universidad Industrial de Santander tiene una facultad de artes y algunas otras ciudades intermedias también tienen ya facultades de arte, pues entonces ha cambiado mucho, digamos, el contexto, pero no obstante el arte de alguna manera en Colombia se tiene que validar en Bogotá, tristemente, aunque algunas ciudades han hecho pues esfuerzos digamos quijotescos y épicos como Medellín, pero por el desarrollo industrial, las bienales de arte, ¿cierto?, patrocinadas por Coltejer en el año 68, 70 y 72, que de alguna manera es el primer evento que liga a Colombia o su inserción en el ámbito internacional, primero que Bogotá. Bogotá pues había exposiciones muy importantes, exposiciones individuales o exposiciones colectivas que traían las embajadas o algunos centros culturales binacionales y el naciente Museo de Arte Moderno de Bogotá, pero hasta ahí llegamos. Pero Medellín, por ejemplo, a final de los 60, que es la época que empezamos a narrar un poco o que está en el trasfondo de la vida de Beatriz González, al menos después de salir de la academia. Ella salió en 1965 de la Universidad de los Andes y ese mismo año envió una obra que la vamos a ver ahora que se llama Los Suicidas del Cisga y la obra fue rechazada. Luego esa misma obra fue otra vez digamos reconsiderada y fue premiada en el mismo evento, o sea que ya ella recién salida de la universidad, recién graduada, ya estaba obteniendo un Salón Nacional de Artistas. Aquí en esta fotografía, que es muy importante porque hay otra mujer que va a ser muy importante en su vida, que se llama Marta Traba, de la cual vamos a leer ahorita un fragmento de lo que esta crítica argentina y que fue profesora de ella, hablaba, que fue muy importante, digamos, en el contexto de la difusión del arte y la cultura en Colombia a través de la televisión, y también de las exposiciones, fue curadora también del Museo de Arte Moderno de Bogotá, está siendo coronada como papisa por los estudiantes de la Universidad de los Andes, entre ellos está Beatriz González, esta es Beatriz González, esta es Camila Lobo Guerrero, sí, la cineasta, Luis Caballero, Juan Antonio Roda, este es Jaramillo, Armando, ¿me ayudas? Luciano Jaramillo, está Marta Martínez y otras compañeras pues que en este momento no recuerdo su nombre, pero Marta Traba está en la mitad siendo coronada por los estudiantes como la papisa y realmente así es que se denomina. Marta Traba, ¿y más o menos qué edad tenía? Tenía 18 y 15, tenía 23, 33 años tenía. Y los alrededores, es decir, una mujer de 30 y los estudiantes 20 añeros. Los estudiantes sí, 20, 25, porque no todos, pues estaban ya graduando, mejor dicho. Esta es una foto de 1964, unos meses antes de la graduación. Iba a mencionar lo de Marta Traba y la edad. Bueno, no, Marta Traba, pues le damos un fragmento de lo que ella menciona de Beatriz González, que le dedica pues un subcapítulo en su libro Historia Abierta del Arte Colombiano. Pero antes de hacer esta lectura es importante mencionar bueno, porque ella tuvo muchos encontrones con la crítica. Ella luego se convirtió en una historiadora muy rigurosa y en una crítica muy rigurosa, pero
paradójicamente, muchos de los historiadores del arte y los críticos de la época la desconocieron, la ningunearon, como decimos por ahí popularmente, pero luego Marta Traba salió pues a defenderla muy claramente. Digamos que ella no aparece en el diccionario de artistas en Colombia de Carmen Ortega Ricaurte, que fue editado en su primera edición en 1965, que es cuando se gana el Salón Nacional de Artistas, y porque ella ya se había graduado a final del 64 y ya había participado en varias exposiciones y había ganado un segundo premio en un salón de pintoras en Cali, y también se había ganado una mención en otra exposición, en otro concurso. Y ya tenía, pues ya habían escrito sobre ella algunas reseñas, habían aparecido algunos artículos en el periódico, pero Carmen Ortega Ricaurte no la incluye, o sea, no aparece, digamos, en ese inventario. Y el otro que la desconoce, que fue de alguna manera un antagonista de ella, es Álvaro Medina, que en el libro Procesos del Arte en Colombia no la menciona. Y no la menciona poniéndola incluso confrontada frente a otros artistas de la época, incluso mujeres como María de la Paz Jaramillo, el mismo Juan Antonio Roda y Óscar Muñoz, que sí tienen, digamos, unas reseñas específicas. Pero leamos a Marta Traba, que sí se interesó por ella, además de ser su alumna, vio que tenía, pues, digamos, todo el talante para ser una artista muy importante en el arte colombiano. Dice así: una joven pintora como Beatriz González, por ejemplo, se entrega a la solución particular de parodiar ciertos aspectos risibles de la vida iconográfica colombiana. Sus fuentes son tan diversas como originales. Los próceres de la historia nacional, que lo veremos más adelante en las imágenes, los retratos de familia que aparecen habitualmente en los periódicos, la cursilería de la crónica roja, las pinturas ingenuas de los buses de flotas, son algunos de sus temas. Llega al plano, no por medio de la imitación de planos de pintura industrial, esto se refiere un poco al pop norteamericano, del cual, pues, precediendo un poco este subcapítulo, estaba hablando del pop norteamericano. Entonces, no es por la aplicación de la pintura industrial aplicada con soplete por los artistas norteamericanos, sino por análisis de los colores, sus relaciones y los límites que esas mismas relaciones imponen. Su origen está en Delft. Delft es una ciudad, pequeña ciudad cerca a Rotterdam, donde Beatriz González tuvo la posibilidad de ir a realizar una maestría en grabado y allí conoció la obra de Vermeer y de otros artistas holandeses. Entonces dice Marta Traba que el origen de todo lo que se desprende de la obra de Beatriz González está en Delft, no en Nueva York. Estudiando la encajera de Vermeer en Delft, pintor que conoce exhaustivamente y que representa su modelo de trabajo, Beatriz González fue descomponiendo la unidad de la figura vermeeriana hasta llegar a independizar sus elementos. Esos elementos aislados no perdieron nada de su penetración ni de la claridad. Que el elemento trabajado por separado siga comunicando un contenido cuya precisión, por otra parte, es lograda siempre con la mayor nitidez, con las dos normas sobre las cuales se apoya la tarea pictórica de una de las más originales figuras nuevas del arte colombiano. Pues digamos que muy elogiosa frente a Beatriz, no me voy a extender. Bueno, este es el libro que estábamos reseñando y este es, digamos, como lo que ella empieza a trabajar, ¿cierto? Beatriz González empieza a mirar mucho temas de la historia del arte y miren como la figuración abstracción con la que ella trabaja, como descomponiendo las formas y los planos de color, ella se va a encontrar con muchos obstáculos también. Este no es un obstáculo porque lo conoció muy bien y fue su especialización, pero por ejemplo sobre Fernando Botero, que era la gran figura del arte colombiano en su momento, de mayor figuración en la escena internacional, y que se los había vendido la misma, Marta Traba, porque se los explicaba y se los hacía querer, ¿cierto? Que fue como la primera generación de artistas modernos en Colombia, también señalados por Marta Traba.
Beatriz González es la segunda generación con los que acabamos de ver, entre otros, en la fotografía, y un obstáculo es Botero, porque todos querían pintar como Botero, y esa es como una gran lucha que ella empieza a cometer hasta que logra exorcizar la figura de Fernando Botero. Pero digamos que esto es como el preámbulo. Y miren ahí, por ejemplo, una de las pinturas de Beatriz González, muy cercana al expresionismo, digamos, boteriano, y a esa figura rotunda, de formas expandidas, etcétera. Pero lo traje solamente como una anécdota porque ella lo reafirma. Leamos incluso qué dice Beatriz. Marta Traba, como profesora de arte, nos inculcó una veneración por los artistas colombianos que ningún otro profesor había logrado. Nos los explicaba y hacía querer, y eso me fue convenciendo de que era imposible superar a Botero. Todo lo mío era una lucha por no hacer boterismo, una reyerta cuerpo a cuerpo con el volumen. En un emblema de honestidad tenía la formación de Roda, alguien muy vertical, y el rigor de Marta Traba, es decir, el síndrome de la cuchilla encima. Yo pintaba niñas, algo así como las meninas, pero eso no me llevaba a nada, no me satisfacía, hasta que un día abrí el periódico y me encontré una foto con los suicidas del Cisga. Entonces vamos aquí mirando un poco ese derrotero. Aquí hay otros, digamos, escarceos y digamos, parte de la investigación que ella realizaba, basada en imágenes del periódico y en reseñas del periódico, algunas y de revistas y periódicos, algunas internacionales, como esta actriz australiana que aparece con… No, pero esta es una mujer que se hacía llamar la Anastasia. Ah, Anastasia, sí, que yo sí soy Anastasia, es como se titula la obra. Entonces aprovecha ese tipo de fuentes para ir trabajando sus motivos. Perdón. Aquí hay otra que se llama, la obra se llama Estirpe, y es basada en esta fotografía de primera página del Tiempo, que es una familia que parece que tuvo como una tragedia, entonces habla de que, pues, digamos, los exalta de alguna manera. Estos es como los preámbulos un poco de los suicidas del Cisga. Aquí podemos ver la imagen del periódico donde ella se basa y la pieza que envió al Salón Nacional del 1965, que no está en color, era premeditadamente en grises y negros, ¿cierto? Luego ella hace unas variaciones sobre los suicidas, que aquí podemos ver varias de ellas, ¿cierto? Y se va especializando a través, digamos, de estas búsquedas y de esta investigación y de los conocimientos que había adquirido en su maestría en grabado, para darle mucha fuerza a la obra gráfica, ¿cierto? Empieza a trabajar serigrafía, empieza a trabajar grabado, empieza a trabajar linóleo y otras técnicas, y paralelamente la pintura. Carlos, te pregunto algo, ese procedimiento de tomar elementos de la cultura popular o del periodismo, del periódico, y llevarlos al arte, ¿tiene algún nombre? ¿Cómo se llama? Apropiación, ¿cierto? Es como un concepto que se denomina apropiación, pero digamos que tiene que ver un poco con el arte pop norteamericano, ¿cierto? Artistas como Robert Rauschenberg había ya empezado a retrotraer imágenes que aparecían en periódicos también, ¿cierto? Fotografías de revistas, de afiches. Luego aparece Andy Warhol, pues, que es mucho más conocido por el público en general, ¿cierto? Que tiene muchas series específicamente sobre periódicos, tanto, digamos, como exaltantes de la belleza, como el caso, pues, de las figuras de la farándula y del cine, como Marilyn Monroe y otros, o personajes de la política como Mao Zedong, como el Papa León XIII, como Kennedy, ¿cierto? Jackie Kennedy, etcétera. Pero tiene dos series muy interesantes, Andy Warhol, que son los retratos de los hombres más buscados, ¿cierto? Que son los pillos, pues, digamos, como los
¿cómo los llamamos? Sí, los delincuentes que aparecen en los periódicos, no solo amarillistas, sino en alguna parte del periódico, en uno de los sectores del periódico donde aparecía la foto de frente y de perfil con la claqueta, pues digamos, del número de captura, y también una serie que es muy mórbida, pues, o muy, ¿cómo lo llamamos?, morbosa, en el sentido de que es un gusto del estilo de vida norteamericano, que es los choques, el crash, ¿cierto? Entonces esas imágenes que aparecían de los choques en la autopista, choques individuales o choques múltiples con muertos y heridos, él los extractaba y los, digamos, sublimaba a través de la fotoserigrafía. Eso entonces, digamos, es una táctica que muchos artistas en el mundo empiezan a trabajar simultáneamente porque lo están viendo, digamos, como el arte que en ese momento se está dando, mitad de los años 60, final de los años 60, y en Latinoamérica, pues el caso de Beatriz González es muy paradigmático en ese sentido. Pero como dice Marta Traba, no es una relación específicamente con el pop norteamericano, pues donde les interesaba a ellos más la pintura plana y el asunto, pues digamos, como del estilo, el estilo de vida norteamericano, American Style Life, sino un asunto más político o más social. En el caso, pues, de Beatriz González, un asunto sobre la mirada de lo popular, de las imágenes religiosas, de las imágenes de los próceres históricos y también de toda esta imagen, digamos, que se difunde a través de los periódicos y las revistas, la televisión, etcétera. Pero en Latinoamérica hay una particularidad, es que no lo podemos llamar como, bueno, ella está como entre el arte pop y el arte conceptual, y acabamos de ver que todas sus búsquedas fueron sobre lo que es la abstracción, no, perdón, el expresionismo abstracto, ¿cierto? Que fue lo que los llevó Marta Traba en la universidad a ver a Nueva York y a Washington en una, digamos, una actividad de movilidad internacional, y terminaron ellos conociendo más que el expresionismo abstracto, que era pues el arte de final de los 50 y principio de los 60, fue más seducidos por el pop y por la pintura geométrica, otros. Pero les estaba contando que en Latinoamérica no le podemos llamar arte conceptual específicamente, como lo denominan los norteamericanos y los ingleses, sino que aquí se denomina inserción en circuitos ideológicos, como una de las piezas de Cildo Mireles, un brasileño, que tiene que ver mucho más con una crítica a los temas políticos, ¿cierto? Sobre todo en países que estaban en ese momento en dictadura, como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, los del Cono Sur, y la inserción también en circuitos económicos, o sea que también hay, digamos, como una forma de art attack o de cuestionar las dinámicas del mercado, sobre todo de intereses multinacionales o norteamericanos, imperialistas, como lo decían en ese momento. Entonces ella entra un poco en ese nicho a trabajar un poco, luego lo político lo vamos a ver un poco más presente, pero por el momento estamos como en un pop social y en un conceptualismo político en lo que estamos viendo con ella, ¿cierto? Estos son otros, digamos, acercamientos que ella hace posterior a lo de los suicidas del Cisga. Sigue pues trabajando con la fuente del periódico. Aquí hay una pareja que se suicidó y ella realiza unos bocetos. En el Museo de Antioquia hay una de las serigrafías de esta misma versión, muy cercana y muy similar a esta, ¿cierto? Y este es, digamos, lo que ella también va a trabajar, digamos, a comienzos de los 70, sobre Bolívar, Santander, Manuelita Sáenz, en fin, empieza, digamos, a exaltar todas estas figuras de la historia nacional. Entonces, de lo que hemos visto, se interesa por la historia universal del arte, se interesa por la historia del arte colombiano, por la historia colombiana y también
por lo popular o lo que llaman en ese momento lo subalterno, que no es, digamos, la cultura con C mayúscula, ¿cierto? Sino que es lo que viene desde abajo. Hay un elemento, ¿no, Carlos? Y es, pues vos lo hiciste y no quisiera que pasaras, sino que profundizaras en esa idea, y es la relación que ha tenido el arte colombiano a partir de la cita que hacías con la figura de Botero. Es decir, al ser la generación inmediata después de él, era avasallante esa influencia, pero ¿cómo has visto esa evolución de la influencia de Botero en los artistas colombianos? Pues en ese momento era muy fuerte, ¿cierto? Siempre los artistas siempre hemos tenido a Botero, digamos, como en una, como una, digamos… ¿Una relación amor-odio? Sí, no como una obsesión, sino como una relación amor-odio. Sí, yo, por ejemplo, la mía es de amor-odio, ¿cierto? Pero la mayoría de los artistas, y sobre todo los artistas autodidactas, lo ven como una gran figura, ¿cierto? Hay que desandar mucho los pasos para poder crear un lenguaje propio. Yo creo que lo que hemos estado viendo en las imágenes sobre Beatriz González y lo que escuchamos de su relato tiene que ver con esa lucha personal por crear digamos, un estilo propio, más que un estilo, un lenguaje. Y no es fácil, ¿cierto? Es que esas figuras tan predominantes son complejas digamos, como de traspasar. Pero no, Botero es un artista muy importante y ella también es una artista muy importante, pero estamos hablando de ella. También ahora mencionabas y has hecho varias alusiones al respecto, y es a su papel de historiadora y de crítica. Ajá. ¿En qué momento ella comienza a desarrollar esa faceta? Y es una faceta que ustedes los artistas tienen comúnmente, es decir, es muy normal, por ejemplo, tu caso, que seas artista, pero también curador, historiador, o pues rara avis que sea así. Ella llegó tarde a la crítica, le interesaba mucho la historia, pero aquí en este otro libro, que es un libro de ella, que se llama Ante el Arte, editado por la Universidad de Antioquia, vino a presentarlo en la fiesta del libro en el año 2022, ya estaba pues en sus últimos años, pero todavía estaba muy lúcida. Dice por aquí, dice, zapatero a tus zapatos, fue la frase en una columna de prensa con la que el profesor Francisco Gil Tovar, sigamos citando a todos los historiadores y críticos de arte, ¿cierto?, criticó que yo escribiera y pintara a la vez, ¿cierto? Entonces, ella dice aquí, un día Carolina Ponce de León, mi asistente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en todo su proceso, digamos, de educación en el museo y de formación pedagógica, más que de curaduría, me dijo, ¿por qué no escribe sus clases? Son magníficas. En la década del 80 me di cuenta de que nadie estaba escribiendo crítica de arte. Tanto Germán Rubiano como Eduardo Serrano, quienes eran los críticos jóvenes más importantes del momento, dejaron la crítica para centrarse en la historia del arte. Serrano se dedicó a la historia de la fotografía y Rubiano a su colaboración con el proyecto Historia del Arte Colombiano de la editorial Salvat. Este fue el momento en el que comencé a escribir. Mi primer artículo sobre apreciación del arte fue sobre Fídolo Alfonso González Camargo y se publicó en El Tiempo. Bueno, entonces miremos que su ejercicio de crítica y de escribir sobre historia del arte es tardío. Como artista tenía muchas inquietudes sobre la historia y sobre la historia del arte universal, sobre la historia del arte colombiano, sobre la historia misma, pero el ejercicio viene más allá. Y yo creo que esto también la hizo cambiar mucho de Marta Traba cuando era estudiante de ella en la Universidad de los Andes. Dice así, yo digo que de ella recuerda como una marca indeleble los comentarios críticos en la muestra final de la universidad. Dice Beatriz González, recibí de su parte, o sea, de Marta Traba, una crítica fuerte, aunque no destructiva. Marta Traba se refirió elogiosamente a casi todos los expositores, menos a mí. Ahorita los vimos ahí, los de la papisa. Urbano Ripoll, ¿cierto? Un nombre perfecto para un arquitecto. Urbano, y el hijo se llama Daniel, ¿cierto? Fue el único hijo de ese matrimonio.
Es importante contar también de que con Urbano, que estaba pues digamos como en un mainstream de la cultura y del ámbito de la arquitectura y del urbanismo en Bogotá, incidieron para la fundación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, tanto algunos gestores culturales, artistas y arquitectos y empresarios en la fundación del Museo de Arte Moderno. Y este hijo pues pasó desapercibido en la vida de Beatriz y solamente vino a aparecer ahora en los últimos 5 años, cuando ya la vio a ella más senil y la encerró y le cortó el contacto con los amigos, con los conocidos, con las instituciones. Ya sabemos un poco por qué, porque tiene una herencia fastuosa, ¿cierto? Y tiene una memoria de su mamá, me imagino que tanto como su papá un poco, que murió en el año 2024. O sea, es que Urbano Ripoll murió en el 24 y ella murió 2 años después. O sea, tal vez eso también incidió mucho en que se nos fuera. Bueno, es que vivió 93 años, es una edad muy avanzada. Pero el hijo sí, se encargó un poco de cerrar un poco las relaciones y ahora para los homenajes que se están haciendo está volviéndose como un gran obstáculo. Entonces me parece importantísimo que este periódico, que los periódicos del país, que las instituciones, las revistas, los museos, las facultades de arte y muchos otros la rememoremos, que hagamos una conmemoración de su memoria, porque fundamentalmente Ángel, ella es una persona fundamental para la historia del arte colombiano y pues hay que agradecerle, hay que decirle gracias maestra, su mirada queda como brújula, gracias por enseñarnos que el arte es resistencia, amor y memoria por lo nuestro. Así que terminamos así. Listo. ¿Preguntas? Sí, las hay. La señora, le acercamos el micrófono, ¿sí? Bueno, yo quiero hacer como una pregunta, pero también aportar algunos elementos que me parece importante como en este espacio. Primero, sin duda, a partir de la vivencia y la experiencia y el aporte cultural de la maestra Beatriz González, podríamos crear una cátedra con una cantidad de procesos y de análisis en torno a lo que ella ha significado y significó para la historia del arte colombiano. Tú bien lo planteabas, que además de ser un artista, pues muy importante, muy determinante, diría yo, en esta construcción social y política y estética de lo que es la presencia de la cultura del arte en Colombia, pues fue una gestora muy importante con una incidencia un poco, tú lo tocabas, de decisiones fundamentales en los entornos institucionales, en la centralidad pues de este país y un reflejo necesario para las regiones. Y por otro lado, yo creo que hay un punto que es vital y es cómo ella logra marcar una reflexión constante en los temas de la violencia en este país, con proyectos vitales, un poco los que referenciaste, los columbarios en Bogotá, que es de una fuerza patrimonial muy importante y que plantea una reflexión más allá de lo que significa la apuesta artística, sino un mensaje muy fuerte para todo lo que acontece en la historia de la violencia en este país y que ella lo conecta desde el arte. Quería hacer también como una ampliación de un tema. En este país hay 28 facultades de artes que están distribuidas por todas las ciudades del país y que todo este desarrollo que con la maestra Beatriz González y otras personas que lograron ir consolidando, pues se construye también una noción de lo que es formar un artista en el campo de las artes plásticas en el país, pues desde la mirada histórica hasta lo que significa hoy el arte contemporáneo. Eso obviamente no garantiza, porque fueron como 2 tópicos que se trataron ahí, cuántas escuelas de arte hay y si hay nivel profesional. Hay un buen nivel profesional. Yo creo que hoy, gracias a mucha gestión de la que
me incluyo en esa participación, logramos la creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, donde siempre las reflexiones en torno a la maestra Beatriz González, a lo que aconteció en nuestros procesos históricos, marcó y seguirá marcando, creo yo, en este momento, la formación de los artistas. Pero eso no se conecta necesariamente con el tema de la circulación y del mercado. Ahí sí volvemos a ser centralistas, seguimos siendo centralistas, porque hay otro factor que tiene que ver con eso, y es quién consume el arte. ¿Quién consume la historia? ¿Quién conoce y quién realmente es capaz de apostarle a esta vivencia? Pues personas como nosotros que estamos acá, como los historiadores, pero yo creo que sigue siendo un ámbito un poco limitado, ¿cierto, Carlos? ¿Qué pasa ahí? Entonces es una pregunta que yo quisiera hacer, porque bienvenido el proceso de esta reflexión en torno a lo que nos motiva la partida de la maestra, porque hay que pensar a la maestra como una unidad, pero también como parte de un ecosistema que ha determinado y que yo creo que tendría que seguir determinando desde estas reflexiones a los procesos de cualificación del arte, de la cultura y del consumo cultural. Gracias, Clara Mónica. Y gracias por citar Los Columbarios, porque es una de las obras más potentes, digamos, en el arte latinoamericano, un gesto, digamos, de arte público, que pues no lo traje en las imágenes, pero lo iba a mencionar, aquí lo tengo pues en el celular y se quedó corto. Porque esa es una de las obras más potentes de los últimos años y no solamente en Colombia, sino de arte público en Latinoamérica. 2 galerías del Cementerio Central de Bogotá que iban a ser demolidas, ella actúa rápidamente y genera una oración visual por las víctimas del país, ¿cierto? Entonces es una obra perenne, pues esperemos que se haga un muy buen mantenimiento, más que restauración, un mantenimiento. Entonces, a tu pregunta, sí, pues ella fue una gran difusora del arte, ¿cierto? Escribiendo en la formación de pedagogos desde el museo y en las facultades de arte también, porque muchas veces fue pues invitada a todas las facultades de arte, a todos los seminarios de historia del arte, etcétera, y estimuló mucho la publicación, ¿cierto? Ella escribía y que se publicara, ¿cierto? Ella misma dijo, yo no había escrito hasta los años 80, después vi que esto había un campo que estaba, digamos, vacío y que se requería de alguna manera que se actuara rápidamente sobre ellos. Entonces, no, pues es que yo creo que hay que crear una cátedra Beatriz González, ¿cierto? O sea, es que tiene su nombre, porque es que ella es la que nos ha enseñado a mirar y también a comprender el arte, no solamente en Colombia, sino el arte en general, ¿cierto? A tener un interés y que los públicos se interesen por esto también. Pero tiene que ser digamos, una red, una unión de muchas entidades, instituciones que le den cuerpo a esto. Yo creo que ella, tan centrada en el Banco de la República como se dejó querer allí, la apreciaron tanto, yo creo que el Banco de la República es el que tiene que liderar de alguna manera esa red, digamos, de iniciativas, como tú lo mencionas, para que se le dé mucho más cuerpo a las dinámicas de formación en todos los campos. Buenas tardes. Al principio de la charla había una diapositiva alusiva a la obra de Beatriz González, a la que el contenido más o menos era que una obra a la que se niega a ser vista, a mirarla, pero que es una obra que comporta violencia en la memoria, violencia de la memoria y el arte como un acto, ¿sí? Se dijo más adelante, no sé, pronto tengo cierta incertidumbre si cuando Marta Traba aludió una crítica de Beatriz González sobre su neutralidad, entre comillas, apuntaba era precisamente como a una búsqueda que no denotaba o no reflejaba una acción política, por decirlo así, no marcaba un sendero político. Quería reiterar ese apunte porque precisamente cuando
cuando los hechos del Palacio de Justicia, ella misma dice que eso fue una ruptura, pues, un caos, y explosionó, hizo pedazos toda su concepción del arte como la vida, ¿sí? Pero muy llamativo ese vuelco que tomó, porque fue precisamente eso lo que la hizo precisamente tomar una acción crítica sobre la realidad y sobre la violencia que se instaura precisamente en el poder. Y llama poderosamente la atención, por ejemplo, esos telones, esa decoración de interiores del señor del Moño, el señor Turbay, César Turbay, y todo lo que representa, toda esa parafernalia y los hilos del poder y la ostentación y el lujo del poder. Pues ahí esta señora es una verdadera artista, se deja atravesar precisamente por toda esa violencia ahí soterrada y la denosta y nos la muestra. Yo también quería aludir no a los columbarios, a las auras anónimas, así es que se llama esa obra. Sí, así se titula. Sí, precisamente, y están precisamente allá en los columbarios del cementerio central, que por cierto ese cementerio, esos columbarios, esa arquitectura la ha pensado demoler en un proyecto precisamente por toda ese poder, esa acción violenta de la destrucción siempre de la memoria, ¿sí? De la negación de la memoria, la instauración de otras narrativas. Y esta señora se erigió precisamente en defensa de eso, y por eso de allí surgen las auras anónimas, que por cierto esas formas de bulto, es más, allí en ese cementerio creo que albergó, allá fueron a dar todas las muertes violentas del Bogotazo, allá fueron a dar, ¿sí? Entonces, maravilloso, quería reiterar ese otro sentido de la memoria. Esta señora fue muy tesa, muy consecuente. Okay. Gracias por su reflexión. Y a veces, para contestarle un poco a su reflexión, pues, o continuar un poco, la realidad es a veces tan contundente que sobrepasa incluso cualquier asunto que uno quiere realizar. O sea, la realidad no puede ser, digamos, como dejada de lado, ¿cierto? Pasada de soslayo. Y yo creo que la obra de Beatriz González tiene que ver con acontecimientos de la vida cotidiana, de la realidad histórica, de lo que se vive, ¿cierto? Basada en lo que aparecía en los periódicos, y esa realidad pues es insoslayable. Ella trabaja sobre eso, y entonces tomar partido, como le decía Marta Traba, o sea, que esa neutralidad. Aquí estamos varios formadores en arte, y lo que le inculcamos mucho a los estudiantes es que el arte no solamente es forma, ¿cierto?, sino que el arte también tiene un componente de contenido, ¿cierto?, un elemento que genera narrativas, como usted lo mencionó hace un momento. Entonces a veces el arte no puede ser tanto de una cosa ni de la otra, porque termina, digamos, como desbalanceado. Tiene que tener, digamos, una posibilidad también de narrar los episodios de la vida cotidiana o de la historia más conmovedora o azarosa de la vida que vivimos. Entonces, le agradezco mucho su comentario. Buenas noches. Carlos, en realidad la presentación tuya alcanza a ser un homenaje a la maestra. Quiero saber otra cosa. ¿Cuándo veremos el video o lo que está haciendo Diego García, que trabajó tanto tiempo con él? Y una curiosidad es cómo guardan los telones que fueron a la Documenta, o a quién pertenece esa obra. Un saludo para ti. Son tres preguntas. Lo de Diego García, yo creo que la muerte de la maestra pues tiene que detonar que se termine esa película, ¿cierto? Y yo creo que, como hablamos ahorita, instituciones como el Banco de la República, de pronto el Ministerio de Cultura, el mismo Fondo de Cinematografía pueden ayudar un poco a que salga esa película adelante. Los telones que se expusieron en Documenta, yo creo que eso ya está en colecciones o privadas
y creo que alguno de ellos es del Banco de la República, pero desconozco, estaría dando un dato errado, pero eso ya hace parte pues, de coleccionistas. Los conservadores y los restauradores pues, son piezas de gran formato, hay que mantenerlas enrolladas y con unas temperaturas, digamos, adecuadas, con unos niveles de temperatura adecuados, y son piezas que lo más, digamos, recomendable es mantenerlas exhibidas y no guardadas, ¿cierto? Porque de todas maneras, en esa torsión de la tela, el pigmento de todas maneras se va desprendiendo y esa no es, digamos, la gravedad con que la obra fue pensada. La obra tiene que estar colgada o simplemente adosada a un marco o algo así, ¿cierto? Este evento tiene dos momentos, esta conversación, esa intervención de ustedes, y ya para terminar, allá está el café, no sé si quede, y ahí pasabocas, la conversación puede seguir allá. Le agradecemos mucho a Carlos por participar, a ustedes por venir. El próximo Café Generación se anunciará en las redes sociales del periódico, de la revista, y pues también en el periódico. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.